Ok, hoy fecha 22 de julio del 2020, clase número 18, circuitos eléctricos 1, auxiliatura. Bueno, vamos al concepto de valor medio y valor eficaz que han visto con el ingeniero esta semana. Y bueno, el valor medio, la definición lo tienen ustedes en los apuntes que el docente les ha facilitado, pero voy a leerlo. Es un concepto que nos permite determinar la media aritmética de los valores instantáneos de una onda de corriente alterna, ¿sí? Esta fórmula de acá es la que expresa el valor medio de una función y de t en un periodo definido de t, ¿sí? De 0 a t. Acá tenemos una aplicación bastante interesante que dice el valor medio de una onda simétrica respecto del tiempo es igual a 0. Por lo que cuando se calcula el valor medio de esta clase de ondas, los límites de la integral se refieren únicamente al semiperiodo, ¿sí? Es una observación. Vamos al valor eficaz o valor cuadrático medio, RMS en inglés, cuya definición dice que es un concepto que nos permite tratar una onda de corriente alterna como si se tratara de una señal de corriente continua, ¿ya? Acá tenemos para una función y de t que es continua en un intervalo t mayúscula, periodo. Acá está la fórmula y RMS es igual a la raíz de 1 sobre periodo por la integral definida al cuadrado, ¿sí? Bueno, acá como una observación dice que los instrumentos de medida para voltajes y corrientes están calibrados para leer los valores RMS, ¿ya? Lo que se veía en los laboratorios de física en el curso básico, en corriente alterna solo se medían los valores RMS. Vamos directamente a un ejemplo que creo que lo han visto con el ingeniero, pero aún así vale la pena volver a repasar. Ejemplo 1 que es parte de la práctica. No sé qué número de problema es, por favor de revisarlo. Nos dice deducir la fórmula de valor medio para una onda senoidal de voltaje. Acá tenemos una onda senoidal de voltaje, caracterizado por su valor pico, que es el valor máximo tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y al ser una onda senoidal, sabemos que el periodo es 2pi. El periodo se refiere a el intervalo de tiempo en el que la onda se repite, ¿sí? Si vemos la trayectoria, se repite cada 2pi, ¿verdad? Porque a partir de este punto es la misma función repetida. Bien. Ok. Solución. Nos pide demostrar el valor medio, ¿verdad? Un momento, por favor. Ya está. Ok. Se nos pide el valor medio, que está definido por la fórmula que hemos visto anteriormente. 1 sobre el periodo por la integral definida de la función b de t en el periodo de 0 a t, ¿no? Se define primero la función de voltaje, ¿sí? La función de voltaje va a ser expresada por la función seno, y una función seno es el valor pico o valor máximo por la función seno omega t, donde omega es la frecuencia angular. Sabemos que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. Y sabemos que la frecuencia es el inverso del periodo, ¿sí? Pero sabemos que el periodo de la función seno es t igual a 2pi. Reemplazamos 2pi en esta fórmula y tenemos la siguiente expresión. 2pi por 1 sobre 2pi por t. Y nuestra función de voltaje se simplifica a la siguiente expresión. B de t es igual al valor pico o valor máximo por seno de t. Ahora debemos definir la función en el intervalo en el que es una función continua, ¿ya? O sea, va a ser b de t es igual a valor máximo por seno de t. ¿En qué intervalo? De 0 a 2pi. ¿Por qué me molesta esto? A ver.
favor. Ok. Bien. Una vez definida la función de voltaje, en el intervalo en la que es continua, vamos al concepto de valor medio. Simplemente reemplazamos el periodo t, es 2pi, 1 sobre 2pi, por la integral evaluada de 0 a t, de 0 a 2pi, de la función b de t, que es esta función, bm por seno de t. Realizamos la integral correspondiente. La integral de seno es menos coseno, evaluado de 0 a 2pi. Simplemente factorizamos el signo negativo y tenemos coseno de 2pi menos coseno de 0. Y está evaluado, ¿no? Y esto me sale 0. El valor medio me sale 0 voltios. Con esto quiero demostrar que lo que hemos visto al principio, de que para una onda simétrica con respecto del tiempo, el valor medio es igual a 0, siempre. Por lo tanto, se debe tomar simplemente el semiperiodo. Vale la pena aclarar que obviamente iba a salir 0. ¿Dónde estoy? Obviamente iba a salir 0 porque, fíjense, la fórmula de valor medio simplemente es una integral. Y una integral sabemos que es la definición, por definición, es el área bajo la curva, ¿no? En una onda simétrica respecto al tiempo, o respecto al origen, el área superior es igual al área inferior, por lo tanto, la integral obviamente va a salir 0, ¿no? Lo que se debe hacer, acá vemos que el valor medio es 0, es erróneo. Lo que se debe hacer es tomar el semiperiodo, ¿sí? Lo que se debe hacer es tomar simplemente el semiperiodo, ¿ya? Ya no de 0 a 2pi, sino de 0 a pi. Por lo tanto, en vez de t voy a poner pi, y en la integral también de 0 a t, de 0 a pi. Se realiza el mismo procedimiento de cálculo y se llega a la expresión de 2 sobre pi por el valor máximo. Este es el valor medio de una onda de voltaje, ¿sí? Lo pueden revisar esto en libros de física que hemos visto en el curso básico. Esta es la demostración de esa fórmula, ¿sí? Vamos a el ejemplo 2 que nos dice deducir la fórmula de valor eficaz para una onda senoidal de voltaje. Es la misma onda senoidal y tenemos que el valor eficaz está expresado por esta fórmula, ¿sí? Con el valor eficaz no existe ninguna restricción de si es una onda periódica o no, simplemente se debe utilizar la fórmula correspondiente. Acá repetimos el procedimiento de cómo se obtiene la función y en el intervalo de análisis. Simplemente reemplazamos en la fórmula del valor eficaz. Y decimos, el valor eficaz es la raíz de 1 sobre periodo por la integral de 0 a t de la función al cuadrado diferencial de t. El periodo es 2pi, 1 sobre 2pi, por la integral evaluada de 0 a 2pi por toda esta función del tiempo al cuadrado, ¿sí? Acá hemos factorizado valor máximo al cuadrado y tengo seno al cuadrado. Por métodos de integración se convierte a una función de doble ángulo y se procede a realizar el cálculo bastante sencillo, ¿no? Donde decimos que el valor eficaz es igual a el valor máximo o valor pico dividido entre la raíz de 2. Y nuevamente esta expresión la hemos visto en física básica 3, ¿no? Esta es la demostración. Vamos rápidamente a un ejemplo de aplicación, también es de la práctica, que dice hallar el valor RMS de la onda de corriente de la figura. Si la corriente pasa por una resistencia de 2 ohmios, hallar la potencia promedio absorbida por dicha resistencia. Tomar el tiempo en segundos. Esto se refiere a que el eje de las abscisas de esta gráfica es en segundos. También puede haber ondas en milisegundos, ¿sí? Bien. Bueno, lo vamos a hacer por dos métodos, ¿ya? El primer método consiste en aplicar la fórmula de la potencia media, que es igual al valor de la corriente RMS al cuadrado por el valor de la resistencia. Si nos damos cuenta, el problema ya me da la resistencia de 2 ohmios. Simplemente va a ser reemplazar en esta ecuación alfa. Lo que me queda obtener es el valor de la corriente RMS.
Definimos la función con los respectivos intervalos, sabiendo que el periodo total es de 4 segundos, ¿sí? Vamos a analizar la onda, ¿sí? Tiene su valor máximo en 10 y su valor mínimo en menos 10. El intervalo en el que la función se repite no es 2, es 4, ¿no ven? Por lo tanto, el periodo va a ser 4 segundos. Y al ser una función por tramos, se debe evaluar qué tipo de función es en el primer tramo y qué tipo de función es en el segundo tramo. En el tramo de 0 a 2 es una recta con pendiente positiva, cuya fórmula es 5t. En el segundo tramo de 2 a 4 segundos, simplemente es una recta y t igual a menos 10. Acá está menos 10. Ya tenemos definida la función con los intervalos y simplemente aplicamos acá en la fórmula de valor eficaz. Acá tengo dos expresiones, la expresión de arriba y la expresión de abajo, ¿sí? Les pido que lo analicen durante un minuto e intenten adivinar o deducir, digamos, cuál de las dos expresiones es la expresión correcta, ¿sí? Vamos a ver la primera expresión, que está evaluada de 0 a 4, o sea, toda la extensión del periodo, y elevando cada función al cuadrado, o sea, 5t al cuadrado y la siguiente menos 10 al cuadrado. O la segunda expresión, que lo evalúa por tramos, de 0 a 2, el primer tramo, y elevando la función que existe en ese intervalo al cuadrado, vale decir 5t al cuadrado, más analizando la integral del otro tramo, de 2 a 4, en la función al cuadrado, menos 10 al cuadrado, ¿sí? Bueno, la primera expresión es un horror. Y me gusta repetir esto porque siempre cometen este error, ¿ya? La segunda expresión es lo que es la expresión correcta. ¿Por qué la primera expresión es incorrecta? Porque fíjense, evalúa de 0 a 4, o sea, todo el periodo. Pero si me doy cuenta, la función de 5t no existe en el intervalo de 2 a 4. Y la función de menos 10 no existe en el intervalo de 0 a 2. Por lo tanto, esta expresión es un error. Lo que se debe hacer es evaluar en cada tramo la función existente. En el tramo de 0 a 2 solo existe 5t, por lo tanto 5t al cuadrado. En el tramo de 2 a 4 solo existe la función de menos 10, por lo tanto solo menos 10 se eleva al cuadrado. Aquí simplemente aplicamos el concepto de valor eficaz. Acá tenemos la integral, elevamos 5t al cuadrado, 25t al cuadrado. Menos 10 al cuadrado, positivo 100. Y después se hace la integración respectiva. A ver, acá, 25t cuadrado, su integral es 25 tercios por t cubo evaluado de 0 a 2. Y la 100 de t, su integral es 100t evaluado de 2 a 4. Y lo demás es bastante sencillo y tengo que el valor IRMS es igual a la raíz de 200 tercios. De acá digo que puedo obtener el valor IRMS al cuadrado, que es 200 tercios, amperes cuadrado, obviamente, y el valor IRMS simple de la corriente eficaz, que sería 8.165 amperes. Es el primer paso, hallar la corriente eficaz. ¿Ve? Me voy con la ecuación alfa, porque me pedía también potencia media, y reemplazo. El valor IRMS al cuadrado, que ya lo tenemos en numeral, es 200 tercios por la resistencia de análisis, o sea, 2 ohmios. Y la potencia es de 133,333 vatios. Ya hemos hallado la potencia que nos pedía el problema. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? ¿O todo está claro? Bueno, si todo está claro, vamos a la segunda parte de este problema. Podemos realizar un análisis alternativo, como lo hizo el ingeniero en clases. Bueno, en la parte que les ha pasado en las hojas. Y sabiendo que la función de la potencia es una función cuadrática, o sea, potencia en función del tiempo es igual al voltaje en función del tiempo por la corriente en función del tiempo, ecuación beta. Para obtener la potencia media que me pide el problema, con la expresión ya conocida, a ver, 1 sobre periodo de 0 a t de la función p de t, que es la potencia.
Bueno, si se dan cuenta, para la ecuación beta necesito la onda de voltaje y la onda de corriente. La onda de corriente ya la tengo acá, ya me he dado el problema. La onda de voltaje es la misma que la onda de corriente, solo que cambian los valores máximos, ¿ya? Y eso se obtiene mediante la ley de Ohm. El voltaje máximo es igual a la resistencia por la corriente máxima. Y resulta que la corriente máxima, según el gráfico, es 10 amperes. 2 por 10 igual a 20 voltios. Por lo tanto, ya tengo la onda de voltaje. Valor pico, 20 voltios. Y procedo a definir la tensión en función del tiempo también por tramos. En el tramo de 0 a 2 es una recta con pendiente positiva, 10T. En el tramo de 2 a 4 es una recta simple, menos 20, ¿no? Acá tenemos comparando la onda de corriente y la onda de voltaje, cada uno con su respectivo dominio. Obtenemos la onda de potencia en función del tiempo, simplemente va a ser el producto de ambas funciones, la función b de t y la función i de t. Pero acá es bastante interesante que debemos multiplicar según el tramo. En el tramo de 0 a 2, 10t por 5t, 50t cuadrado. En el segundo tramo de 2 a 4 multiplicamos menos 20 por menos 10, lo que me da positivo 200. Ya hemos obtenido la función de la potencia en el tiempo. Vamos a graficar esta potencia en el tiempo y me sale esta. En el tramo de 0 a 2, como es 50t cuadrado, es una función cuadrática, es una parábola que se abre hacia arriba, ¿no? Y en el tramo de 2 a 4 es una recta en 200. El periodo se mantiene de 0 a 4 y después la función se repite. Me gustaría aclarar una parte acá que si graficáramos la onda de voltaje, que era el punto máximo 20, a ver, esto es 100, 20 estaría por aquí abajo, sería más pequeña, ¿no? El triangulito, la recta, luego el triangulito otra vez, luego la recta, y es mucho más pequeño, ¿no ve? La potencia es una función cuadrática, siempre va a ser mucho mayor a las demás ondas de voltaje y corriente. Bueno, la potencia media la obtenemos con esta expresión, porque ya tenemos la potencia en función del tiempo, ¿no? Y la evaluamos. El periodo total siempre va a ser 4, ¿sí? Se repite el periodo. Un cuarto por, evaluamos la integral también por tramos. De 0 a 2 solo existe la función de 50t cuadrado y de 2 a 4 solo existe la función de 200. Realizando la integración bastante sencilla, la respuesta me da 133.33 vatios. Es la misma respuesta que hemos obtenido por el primer método, ¿no ven? Acá está, 133.33 vatios. Cualquiera de los dos métodos es válido, pero yo recomiendo que se utilice el primer método, simplemente aplicando la fórmula de Joule, la potencia es igual a IRMS al cuadrado por la resistencia. ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? Bueno, vamos a pasar al último programa de la clase, el ejemplo 4. También es de la práctica, pero no sé qué número. Nos dice hallar el valor eficaz de la onda de corriente de la figura. Punto seguido, si la corriente fluye a través de una resistencia de 9 ohmios, calcular la potencia promedio absorbida por dicha carga. Tomar el tiempo en segundos. Esto quiere decir que el eje de las abscisas está en segundos. Bueno, identificar el periodo según la gráfica es bastante sencillo, porque el periodo va a ser la distancia en el eje de las abscisas en la que la función se repite. El triangulito se repite cada 2 segundos, ¿no? 2, 4, 6. El valor pico va a ser 4 amperes. Y vamos a aplicar el primer método que según mi punto de vista es el más fácil. La potencia media se define como el valor de la corriente eficaz al cuadrado por la resistencia, ecuación alfa. Ahora debemos definir la función con los respectivos intervalos para el periodo total de 2 segundos.
En el tramo de 0 a 1 es una recta con pendiente positiva. En el tramo de 1 a 2 es una recta con pendiente negativa. Por lo tanto, tenemos una función en dos tramos. En el tramo de 0 a 1 es una función 4t. Y en el tramo de 1 a 2 es una función menos 4t más 8. Esto lo he hecho directo, es bastante sencillo, no vale la pena recordar cómo se obtiene esto. Es básicamente aplicando la fórmula de punto pendiente, ¿ya? O una recta obtenida por dos puntos, porque acá tengo un punto que sería el punto 1, 4 y el punto 0, perdón, el punto 2, 0. Y aplicamos directamente el concepto de la corriente eficaz, que es igual a la raíz de 1 sobre el periodo total. El periodo total es 2 segundos, un medio, por evaluando la integral por tramos de la función. A ver, de 0 a 1 solo existe la función de 4t. Elevamos 4t al cuadrado. Más, en el tramo de 1 a 2 solo existe la función menos 4t más 8. Menos 4t más 8 al cuadrado. Y simplemente esa sería la ecuación para integrar. Acá tenemos ya un poco desarrollado. 4t cuadrado es igual a 16t cuadrado. Menos 4t más 8 al cuadrado es 16t cuadrado. Menos 64t más 64. Simplemente vamos a evaluar rápidamente. 16t cuadrado, la integral es 16 tercios t cubo. La integral de toda esta expresión es la expresión de acá abajo. El cálculo ya lo hice directo, me sale el valor eficaz de la corriente igual a la raíz de 16 tercios. De acá puedo obtener que el valor IRMS al cuadrado es 16 tercios, ¿no? Sin la raíz. Y el valor IRMS normal es 2.309 amperes. La primera respuesta sería este valor eficaz de la corriente. Pero también me pedía el valor de la potencia. La potencia media se define como, recordando, eficaz al cuadrado por la resistencia. Mi valor eficaz al cuadrado ya lo tengo acá, es 16 tercios. Básicamente elevar 2.309 al cuadrado es igual a 16 tercios. 16 tercios por la resistencia de análisis. El problema me pedía la potencia para una resistencia de 9 ohms. Simplemente reemplazo 16 tercios por 9 igual a 48 vatios. Con esto ya hemos obtenido la potencia consumida por esta resistencia. Acá no es bueno aplicar el otro método, que es el método de obtener la potencia en función del tiempo. ¿Por qué? Porque el voltaje acá en función del tiempo va a ser V de t igual, a ver, el valor máximo de esta onda de corriente es 4. El valor máximo de la onda de voltaje va a ser 4 por 9, ¿no ve? 4 por la resistencia, va a ser 36t en el intervalo 1. Y la segunda función va a ser 36t, perdón, menos 36t más 72, ¿ya? En el segundo intervalo. Por lo tanto, la onda de potencia en función del tiempo va a ser multiplicar en el primer tramo 4t por 36t, una función cuadrática. Y en el segundo tramo multiplicar menos 4t más 8 por menos 36t más 72. Se hace un poquito más largo, se hace más algebraico, y es por eso que no se recomienda tanto el método de la potencia en función del tiempo, ¿sí? Como les he mencionado hace un momento, es más sencillo trabajar con la fórmula de que tenemos acá en la ecuación alfa. Potencia media es igual al valor de la corriente RMS al cuadrado por la resistencia. Es bastante sencillo, simplemente hallar la corriente eficaz, ¿sí? Bueno, con esto ya concluiríamos la clase de hoy. Por favor de anotar sus nombres en el chat para contabilizar la asistencia. Si no tienen más preguntas, entonces ya se acabaría la clase de hoy.